Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar delante del altar de la patria. Mi abuela se llamaba Ana, ya nació en 1930, yo soy su nieta, la mayor, Sara, y hasta hace poco estuvo con nosotros. Ella era la tercera de 6 hermanos. Su hermana Antonia era la mayor, tenía 14 años cuando la guerra estalló, y luego le seguía su hermano Rafael, que tenía tan solo 12 años. Luego la que sigue a ella se llama Loli y tan solo tenía 3 mesecitos cuando estalló la guerra. Su familia era una familia normal, corriente. Mi bisabuelo, su padre, Antonio, trabajaba en el campo y tenía unas tierrecitas y ellos ahí lo que tenían eran cereales, garbanzos y un melonar. La guerra civil afectó a mi familia muy de cerca porque ellos, que eran dentro de las familias que había un poquito más agraciadas por el tema de que tenían alimentos de su propio campo, pues claro, cuando llegó la guerra se destruyó todo, se destruyó tanto la ciudad como el campo, todo lo que había. Entonces eso le afectó bastante. Ella me contaba que su madre le mandaba todos los días en un burro a llevarle a su padre un trozo de pan y agua. Y claro, pues la guerra afectó mucho más a las personas pues, más desfavorecidas, ¿no? Más vulnerables que los que tenían más, en este caso. Su hermana Antonia, cuando la guerra en España llevaba 1 año, pues tuvo que emigrar a Francia. Ella era una persona muy, muy valiente, muy guerrera, y decidió irse a Francia para poder ayudar a su familia a buscar trabajo. Entonces sí lo hizo, se fue y estuvo trabajando en una casa de adinerados, como se llamaba entonces, y allí estuvo bastantes años, incluso hasta que terminó la guerra, ahorrando todo lo que pudo para venirse a España de nuevo, y le mandaba a su familia dinero, lo justo para poder sobrellevar mejor la guerra. El momento más duro de la guerra en mi familia fue con su hermano Rafael. Le llamaban Rafaelito. Entonces, ella me contó que su hermano tenía una leve discapacidad, pero eso no le hacía ser dependiente de sus padres. Ella era independiente, pero tenía esa discapacidad. Entonces, él, dentro de esa discapacidad, no sabía distinguir el bien del mal. Y mi bisabuelo siempre se enfadaba con él porque él no quería ni trabajar ni quería hacer nada. Entonces un día, de los que se enfadaron, decidió irse a Villafranca, aquí en Córdoba, a un cortijo de unos señoritos, que entonces lo llamaban así, y se fue a trabajar con ellos. ¿Y qué pasó? Pues que este señorito allí, pues bueno, él trabajaba, hacía lo que le mandaban y demás, pero él con su inocencia, pues hablaba con los buenos, con los malos. Él no distinguía quién era del bando contrario y quién era de su bando. Entonces las personas de alrededor de los cortijos le advirtieron a su
a su jefe entonces que andaba hablando con el bando contrario, con los rojos. Y su jefe lo advirtió, pero él no, por su capacidad, no fue capaz de dejar de relacionarse con los rojos en ese entonces. Y un día pues lo detuvieron y se lo llevaron a la Calahorra y estuvo en la Calahorra detenido 2 días enteros. Y ya una vez ahí se lo llevaron de la Calahorra y lo fusilaron. Y mi abuela y su hermano y mis bisabuelos nunca más supieron de él, ni siquiera encontraron su cuerpo. Según ella me contaba, había muchísima diferencia en aquella época entre ricos y pobres, no había clase media. Por suerte ella me ha podido contar que yo dentro de mi familia he tenido las 2 clases. Ella conoció a mi abuelo con tan solo 8 años y eran muy amigos. Y mi abuelo pues era pudiente, era del otro bando, porque su padre, mi bisabuelo, tenía una fábrica de chatarra y de papel, cartón, compraban todo el metal, todo el hierro, era una chatarrería. Y ganaban pues mucho dinero y vivían muy bien. Entonces mi abuelo desde pequeño le ayudaba a ella con todo lo que podía y ella a su vez ayudaba a sus padres y hermanos. Entonces sí que había diferencia importante entre ricos y pobres. El papel de la mujer en aquella época era completamente distinto a lo que hoy por suerte tenemos, porque la mujer estaba hecha solo para obedecer al hombre, a su marido. Y lo que él dijera es lo que ella tenía que hacer. Y si ella quería hacer algo por cuenta propia, tenía que pedir antes permiso a su marido. La mujer estaba hecha para tener hijos, mientras más mejor. En aquella época se veía muy bien eso de que tuviera 7, 8, 10 hijos, daba igual. Y dedicarse a su casa y a su marido plenamente. El marido tenía derecho solo a ir a trabajar, a traer su jornal a la casa, a irse al bar si quería, a hacer en definitiva lo que le diera la gana. Pero que el caso es que cuando el marido llegara a la casa, la mujer tenía que tener preparada la comida, la cena, la ropa y los niños, todo hecho, vamos. Otra cosa importante a destacar era que el hombre tenía derecho a hacer todo lo que a él le diera la gana, así como si tenía que estar con una mujer o como 30, daba igual, porque al fin y al cabo la mujer hacía caso omiso, o sea, no se enteraba y si se enteraba se hacían las tontas, porque es que era así, porque mi abuela me lo contó muchas veces. Pero en el caso de la mujer, si el hombre, por lo que fuera, pillaba a su mujer con otro hombre, pues tenía derecho hasta incluso matarla. Y el castigo que le proporcionaban era el destierro. O sea, ahí no había nada más que hacer. También decís que es cierto que la infidelidad estaba muy castigada, pero claro, se entiende que estaría más castigada para la mujer que para el hombre. El divorcio no existía para nada. Y bueno, pues la mujer, Primo de Rivera, tuvo la genial idea de inventar un servicio social para la mujer, igual parecido a como era el servicio militar de los hombres, al servicio social de la mujer. Entonces la obligaban en cierto sentido a hacerlo porque la amenazaban con que si no lo hacían, pues no podrían salir de España, no podrían trabajar, no podrían viajar, etcétera, ¿no? Entonces ese servicio social era un trabajo que hacían ellas gratuito a la comunidad, bien en guarderías, bien en hospitales, etcétera. La mujer ahí aprendía pues sus labores que según ellos eran para aprender a ser una buena mujer. Lo hacían las mujeres en edades comprendidas entre los 17 y los 30 años y siempre que fueran solteras. Las casadas no tenían derecho a eso. Y una vez que terminaban los 6 meses, les daban su cartilla acreditativa donde les indicaba que habían superado el servicio social.
Luego, evidentemente, era todo mentira, porque la mujer estaba siempre condenada a lo que el hombre dijera. El día que murió Franco, el país se quedó pues paralizado, se quedó mudo. Había mucha gente que no creían ni siquiera su muerte, porque parecía que no iba a llegar ese día, y otros pues que estaban deseosos de saber. Ella me contaba que estaban pegados a la televisión, los que tenían la suerte de tener televisión, porque no todo el mundo podía, y estaban esperando esa noticia de que verdaderamente afirmaran de que Franco había muerto. Como he comentado, el país se quedó paralizado sin saber qué es lo que iba a ocurrir. Él ya antes de morir ya tenía asignado que su sucesor iba a ser Juan Carlos, el rey, el que fue rey de España. Y las personas, había mucho desconcierto porque después del régimen franquista no sabían con lo que se iban a encontrar. Por suerte todo fue evolucionando. Es cierto que España pasó, después de la guerra hubo una crisis grandísima, pero luego poco a poco se fue recuperando el país y a la muerte de Franco pues no estaba tan mal realmente como cuando era la guerra, ¿no? Pero fue una liberación increíble porque nadie podía manifestarse, nadie podía hablar. Había que estar a las órdenes de lo que dijera Franco. Entonces, pues, por suerte, todo ya no podía nada más que ir a mejor. Anteriormente, la libertad de expresión estaba totalmente prohibida, como ya sabemos. A causa de eso, mataron a muchas personas, asesinaron a muchas personas, entre ellos a mi tío. Y otra cosa que había importante en aquella época que ni por asomo estaba, vamos, se podía permitir, es que era que una persona fuera gay. Eso estaba, bueno, de hecho lo asesinaban directamente, como se enteraran de que una persona fuera gay. Entonces, toda la persona que se salía un poco de lo que él dijera, estaba muerta, no había más. Cuando murió, pues ya España ya dio un cambio súper grande y ya todo fue a mejor. Ya el divorcio se aprobó, que también era algo importante para tantas y tantas mujeres que habían sufrido tantísimo con sus maridos. Y la mujer ya tomó un papel importante y poco a poco fue escalando y consiguiendo hasta lo que hoy, por suerte, hemos llegado a tener. Uno de los objetos que tienen un valor importante para mí es este anillo, que era de mi abuela y mi abuela se lo regaló a mi madre me lo regaló a mí. Entonces yo espero poder regalárselo a mi hija y es una pieza pues que bueno, que más que nada tiene un valor sentimental, ¿no? Aparte de esto, tengo más cosas de mi abuela, que son, pues como he comentado antes, a ella le gustaban mucho los abanicos. Aquí tengo uno de ellos, que lo guardo con mucho cariño. Aquí tengo otro. Y tengo su libro de la comunión, que luego también fue de mi madre, que está, vamos, perfecto, en perfecto estado, porque en la guerra, a pesar de las dificultades, se seguía haciendo la comunión. Y este reloj, que este reloj sí que tiene muchísimos años. No funciona, pero bueno, yo lo tengo guardado con mucho cariño. En mi infancia yo estuve en un colegio de monjas y era solo exclusivamente de niñas. Justo pegado al lado teníamos, vamos, tabique con tabique, estaba el colegio que era solo de niños. Entonces yo viví ese cambio que fue el que se hicieran los colegios mixtos, que hubiera niños y niñas en el mismo colegio. Es verdad que estuve unos años que solo estábamos niñas, pero luego sí que se incorporaron
niños, y fue un cambio pues importante. También una de las cosas que yo he vivido de pequeña, que ha costado mucho trabajo poder generalizar y llegar a la normalidad, era el tema de que una niña solo podía recibir juguetes y regalos para los reyes y para lo que fuera solo exclusivamente de niñas. Las cocinitas estaban asociadas a las niñas, los carritos de bebé eran para las niñas, el balón era para el niño, los coches eran para los niños, y eso sí que se ha sufrido mucho en mi época. Eso era algo muy normal. Por suerte ya, pues los niños y las niñas pueden jugar con lo que quieran y sin distinción de sexo. Conocer la historia de España, el franquismo y la guerra civil nos ha hecho apreciar lo que hoy tenemos y lo que debemos hacer para no volver a cometer los errores que se hicieron en el pasado.